La escala de poder. Así es. Esta idea, metida por Dragon Ball básicamente como una especie de supositorio a todos los otros animes, es algo que se remonta desde hace mucho. Una especie de tumulto conjunto en el cual se pueden meter a todos los guerreros y básicamente a todos aquellos que hagan uso de alguna especie de superpoder en un manga. Y bueno, One Piece no pudo haber sido la excepción de esto, con la introducción del Haki. Pero a diferencia de otros, este video viene a explicarles por qué el Haki y su existencia no tiene ningún sentido, y eso fue lo mejor que le pudo haber pasado a One Piece. Así que sin más, comencemos. Primero, ¿qué rayos es una escala de poder? Bueno, esta es una medición de cualquier tipo en la cual se puede ver qué tan fuerte es un guerrero. Un mago, un hechicero, un alquimista, un pirata, bla 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 bla. Aquí es donde empiezan los primeros problemas que tuvo One Piece. Y bueno, a diferencia de otros mangas como Hunter x Hunter, o lo que pudo haber sido Jujutsu Kaisen, y bueno, el papá de todos, Dragon Ball, realmente One Piece al principio se puede decir que no tenía una escala de poder. El Haki viene a ser introducido mucho después. Y la idea de que tal guerrero simplemente tenía un nivel más fuerte que otro no tenía sentido en los primeros años de esta saga de piratas. Al contrario, se movía más cercano a lo que podía ser una saga de superhéroes. Así es, tenemos superpoderes, tenemos gente con ciertas habilidades, pero esto no es inmutable. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, podríamos decir que Sandman, por ejemplo, o Electro son mucho más poderosos que Spider-Man. Aún así, siempre terminan besándole el culo al trepaparedes. ¿Esto por qué? Porque Spider-Man resulta ser o más inteligente, o tener más corazón, o encontrar un momento en el que estos se confíen y poder ganarles de último segundo. Y algo así era One Piece. Vimos gente como Smoker, como el mismo Baggy al principio, que eran mucho más fuertes que nuestros protagonistas, y aún así estos encontraban una manera de ganarles. Aún así, teníamos otros como Mihawk, que eran un completo misterio, o Shanks, que sabíamos que estaba en una escala mucho más fuerte que nuestros protagónicos, pero no sabíamos por tanto o cómo. De esta manera, pues realmente no había una homogenización completa. Y me atrevo a decir que había una magia en esto en los primeros años de One Piece. Ya que para vencer a un enemigo no era simplemente el tú tienes 1000 de poder de pelea, yo tengo 1200, así que te jodes. No. Las respuestas eran mucho más creativas. El problema es que mientras esta saga avanzaba y mientras realmente se tenía que hacer mucho más énfasis en pues la manera que los personajes se desarrollaban, entrenaban y hasta dónde podían llegar, pues parece que resultó inevitable la introducción de una escala de poder. La diferencia, como dije anteriormente, es que el Haki, no sé cómo ponerlo, pero no tiene ningún maldito sentido. Nuevamente, comparándolo con sagas como Hunter x Hunter o Shaman King, básicamente estos en sus primeros 5 episodios se detienen a explicarte cómo ciertos personajes o cierta gente se puede volver más poderosa en este mundo. Cómo funciona, cuáles son sus reglas, para qué existen, quién puso estas reglas. Y bueno, en One Piece nada de esto existe. Primero, no sabemos qué demonios mide el Haki. Es decir, ni siquiera existe un solo Haki. Existe el Haki del Emperador, existe Haki de observación y Haki de armadura. Básicamente 3 habilidades completamente diferentes que ni siquiera estamos seguros si los puedes desarrollar naturalmente o si tienes que tener alguna especie de tendencia genética. Es decir, nunca se ha dejado ni siquiera en claro cómo rayos alguien desarrolla Haki. Porque por un lado parece algo más genético. Es decir, tenemos a gente como Shanks que está rotísimo en sus poderes porque al parecer es un Fingerland y es miembro de los dragones celestiales. Pero al mismo tiempo tenemos algunos como, bueno, el pez Kung Fu o la morsa Kung Fu, bueno, este tipo que también desarrolló Haki y es mucho más débil. Y bueno, sobre lo mismo, parece que el Haki tiene más peso de alguna manera en qué tan fuerte eras antes de desarrollarlo. Lo cual no tiene mucho sentido si lo ponemos pues desde el principio.
La cosa aquí lo podemos ver desde los primeros episodios de One Piece y probablemente en el momento que define toda esta saga y probablemente todo este anime. El momento en el que Shanks pierde el brazo. Y la pregunta más obvia de todos es por qué demonios Shanks no usó un... Permíteme, me estoy trabando solo. ¿Por qué rayos no usa un haki de armadura? Y bueno, no sabría decirles completamente si Shanks tiene haki de armadura, lo cual obviamente debe tener. Pero no tiene sentido que no haya utilizado nada para detener esta cosa más allá de, pues, asustarlo. Y muchos dicen, no, esto ya es una introducción del haki, usó haki de observación o haki del emperador para hacer que esta cosa se vaya. Entonces, ¿por qué perdió un brazo? Y bueno, la cuestión es que aquí esto va aumentando mientras más vemos el anime. Muchos personajes que vemos, como mismo Crocodile, es derrotado de una manera pues muy sencilla si nos vamos a lo que va a hacer después. Este fue introducido como uno de los personajes, si no es que el personaje más importante de toda la primera etapa de One Piece, el líder de los barrocos, y probablemente el tipo más malo de este mundo hasta ese momento. La cosa es que cuando volvemos a ver a Crocodile después de muchos años, está rotísimo y claramente tiene una especie de pseudo haki del emperador o hizo algo relacionado con el haki para ahora poder estar destruyendo navíos de la marina como si nada, cuando anteriormente perdió con Luffy solamente porque pues este estaba cargando agua. Ahora Crocodile podía pelear con gente como Doflamingo y hasta darle un buen golpe a Barba Blanca. ¿Cómo? Fácil, porque así lo escribió el creador. Así es, Eiichiro Oda le valió completamente madres y dijo, ¿saben qué? Así va a ser. Y bueno, esto nos lleva al punto 2 de por qué el haki no tiene ningún sentido y es el mismo Eiichiro Oda. Bueno, para todos los que han seguido un poco este mangaka, es claro que a él no le gusta la escala de poder. Y es mucho más claro que solo la introdujo, uno, tal vez porque fue una especie de regla no escrita de shonen, y dos, porque necesitaba tener una justificación para que ciertos personajes sean tan poderosos como necesitaba que sean, sin necesidad de estar metiendo 10.000 frutas del diablo, las cuales aún así mete a cada rato, pero ese no es el punto. La cosa aquí es que Oda se ha burlado muchas veces de los fans, de cuánto sirve el haki, de qué manera sirve, quién es más fuerte que quién, por qué. Sabemos que Oda todos este tipo de detalles, así como cuánto valen los berries y otros, pues intenta dejarlos de lado. Es alguien muy sentado y centrado en el storytelling. A diferencia de otros mangakas que parece que primero crearon su mundo pensando en una escala de poder y después ya en qué rayos iba a tratarse el tema, Oda pensó de una manera totalmente diferente, mucho más cercano a una especie de escritor de fantasía. De manera que el haki resultó simplemente ser un elemento pues en una parte de la mitad, por así decirlo, de One Piece después del time skip para justificar algunas cosas. Pero realmente no creo que tenga una intención real de detenerse a, bueno, literalmente justificar que el haki lo vale todo. Aunque pues si el haki lo vale todo en cuestión de pelea. Pero no en cuestión de trama. ¿A qué me refiero con esto? Que en pocas palabras el haki es solo un justificante, a diferencia de otros mundos donde la escala de poder lo representa todo. Aquí hay muchos más elementos externos que pueden hacer la diferencia. Y uno de estos, y que creo que es el que hace a One Piece también muy especial, es que los números siguen sirviendo mucho más que cualquier escala de poder. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, es sencillo. A diferencia de mundos como Dragon Ball o Naruto, donde en un punto no importa qué tan poderoso seas, pues realmente esto es lo que va a definir toda la lucha. Déjenme explicarlo un poco mejor, gente. Tipos y tipas, por ejemplo, en el mundo de Dragon Ball no importa que Japón o del país donde sea que esté Goku, que es claramente una especie de Japón, tenga un ejército. Este nunca va a hacer nada. Nunca va a tener un chance de siquiera enfrentar a los villanos que van saliendo. Pasa mucho igual con todos los ninjas de la hoja en Naruto. O lo vemos en otros lados. Un poco menos en Hunter x Hunter. Un poco en Yu Yu Hakusho. Es decir,
Los ejércitos en la mayoría de los mundos del anime no sirven para nada. En pocas palabras, tenemos poderes tan cañones que no importa que tú tengas 10.000 a tu mando y una bomba atómica, no vas a poder hacer nada contra ellos. En cambio, en el mundo de One Piece, los números, como en la vida real, lo siguen significando todo. Es decir, no importa que Luffy sea Mika, o que el mismo Barba Negra tenga como 20.000 frutas del diablo. Va a haber un momento en el que ni con todo esto vas a poder ganarle a un ejército de la marina. Y creo que esto es algo realmente bueno, ya que de alguna manera limita a nuestros personajes a no ser esta especie de world breakers todopoderosos, que pues realmente dejan a todo lo demás de lado. Esta es una de las razones por las que, por ejemplo, Dragon Ball se ha vuelto tan aburrido. No importa que hagan todos los demás, sabemos que solo con que los Saiyajines y un poco Piccolo con bastantes dudosos power-ups salgan, no hay manera de que alguien pueda igualarlos. No hay manera de que todos los personajes que vimos anteriormente puedan siquiera compararse al poder que estos están obteniendo, ya que es una escala de poder totalmente inflexible. Y en One Piece esto es lo contrario. Lo vimos un poco con el mismo Barba Blanca. Era el hombre más poderoso del mundo. Aún así, cuando empezó la guerra, pues terminó muriendo. Pudo destruir la tierra, pudo básicamente quebrar la fortaleza más grande de la marina en dos, pero el cansancio estaba ahí. Seguía siendo un hombre, un humano que podía ser dañado, lo cual la mayoría de los animes con sus escalas de poder van perdiendo. Y creo que esto es algo que One Piece ha hecho perfectamente con su escala de poder. Cada poder, cada haki o fruta del diablo tiene sus propias consecuencias. No puedes usar poder indiscriminadamente, lo vemos con Barba Blanca. Básicamente tenía el corazón hecho mierda, a punto de morir. Lo vemos un poco también con Luffy. Es decir, después de usar cada transformación, termina exhausto, al punto que se dice que esto puede hasta reducir su tiempo de vida. Y en menor medida lo hemos visto con otros, hasta con Trafalgar Law cuando usó esta especie de super quirófano para dañar a Doflamingo. El tipo quedó totalmente derrotado, al punto que no pudo seguir peleando con el que era su gran némesis. La cosa de todo esto es que aunque el haki no tenga tanto sentido como una escala de poder en sí misma, sí tiene sentido para la trama de One Piece. Es algo que funciona, sobre todo para entender, uno, que tenemos villanos en las sombras, como pueden ser todos los Tendryubitos, los dragones celestiales y cualquiera que estos utilicen. Y dos, para que las frutas del diablo no sean la única manera de crear poderes en todo esto, ya que de otra manera, gente como Sanji o Zoro, pues realmente se hubieran quedado muy por debajo de lo que puedan hacer estos usuarios hace ya mucho tiempo. Así que lo que quiero resumir con todo esto es que el haki fue un elemento necesario. Y otro punto interesante que se puede resaltar del haki en el uso de One Piece, pues es básicamente que a diferencia de una escala de poder simple, es decir, nuevamente yéndonos a lo que es el ki de Dragon Ball, tomándolo como base, ya que básicamente todos roban un poco de aquí. Bueno, es que el ki simplemente es el ki. No importa si eres Krillin, no importa si eres Goku, no importa si eres verde, amarillo, rojo o rosa. Esta escala de poder simplemente va para arriba o para abajo. No es como que exista ciertas habilidades por la puntería, o por la velocidad, o por otros elementos. El ki simplemente te hace uniformemente más fuerte, más resistente, más rápido, mucho más destructivo. En cambio en One Piece, como ya sabemos todos, existen diferentes tipos de haki, lo cual lo vuelve mucho más críptico en primero para entender cómo rayos funcionan, pero al mismo tiempo mucho más interesantes. Por ejemplo, está el mismo haki del emperador o del rey, o como lo quieran llamar, que básicamente sirve para materializar la voluntad del usuario. Bueno, simplemente escuchen, esto parece más El Secreto o alguno de esos libros de autoayuda. No está muy claro qué rayos es este haki, por qué o cómo se puede materializar la voluntad de alguien en destruir un barco a la mitad. No tiene mucho sentido. Aún así, ya es un elemento diferenciador. Es decir, es algo que no todos pueden llegar y es básicamente un secreto
en el cual no basta con entrenarlo de manera tradicional, tienes que tener alguna especie de guía de cómo llegar a este. E igual pasa con el haki del observador o con el haki de armadura. Aunque estos sí son mucho más físicos que el anterior dicho, también son una especie de super habilidades que no están de una manera unidireccional. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, se ha dicho mucho que Usopp y su padre, que en este momento se me va el nombre, pero va a aparecer aquí abajo, tienen un haki de observación muy cañón. Sin embargo, eso no significa que sean de los más poderosos de su mundo. Al contrario, ni siquiera significa que sean fuertes, ya que realmente son gente bastante débil si ya nos vamos al enfrentamiento mano a mano. Aún así, es una habilidad. Es un recurso que los vuelve útiles para sus tripulaciones o para ciertos momentos. Otro que podemos ver claro pues es el haki de armadura. Este te vuelve súper resistente, te vuelve negro, probablemente hace que te crezca el... Aún así, tener un buen haki de armadura no significa que seas todopoderoso. Básicamente significa que te puedes defender un montón, pero tal vez tus habilidades ofensivas hasta se vean pues menoscabadas, ya que con esto te puedes volver más lento y también estás usando una cantidad de energía que te va a dejar agotado al final del día. Con todo esto, lo que podemos concluir es que el haki funciona para el mundo de One Piece, pero apesta como una escala de poder, ya que como el mismo Oda lo ha dicho, y quiero citar directo, priorizo el storytelling sobre lo que es una estricta escala de poder. Esto puede llevar a inconsistencias. Bueno, no directamente, pero en varias entrevistas esto es lo que ha dicho Eiichiro Oda acerca de su escala de poder. En pocas palabras, que a lo que le importa es el storytelling. Está mucho más centrado en contar una historia que vaya de un principio a un fin en diferentes elementos, a simplemente crear una historia que esté al servicio de una escala de poder. Es decir, él se encontró con esta pregunta. ¿La escala de poder tiene que estar al servicio de la historia o la historia al servicio de la escala de poder? Y creo que tomó la decisión correcta. Y metiéndole un poquito de mi cosecha personal, creo que es lo mejor, ya que tengo que hablarles de otros animes que se me hacen de los mejores de la historia y ni siquiera tienen una escala de poder. Uno de estos es Full Metal Alchemist, y bueno, obviamente Full Metal Alchemist Brotherhood, su especie de mundo alternativo. Sí, sabemos que en este mundo los alquimistas tienen poderes, pero nunca vemos realmente algo que te diga, oh, este tiene 1.000.000 de poder de pelea y este tiene 1.200.000 de poder. No, esto no existe. Otro ejemplo muy claro, y este diría que es el mejor anime y tal vez el más violento y genial de todos, Berserk. En Berserk no hay una escala de poder, y realmente si hubiera, no existiría, ya que el gran villano Griffith, o mejor conocido como Fento, un gran conocido por ser un culero y por el típico Casca lo disfrutó, pues realmente es un dios. Es un ser básicamente bendecido por todos lados, que no tendría ningún sentido que esté peleando contra un sujeto manco, muy, muy enojado, sin ninguna habilidad real por mucho tiempo. Así, creo que Oda siguió los pasos de estos anteriores mangakas, para simplemente decir, la historia va antes que una escala de poder, ya que esto limitaría mucho lo que se puede hacer. Y bueno, yéndome un poco más para Occidente, esto me recuerda mucho a algo que dijo Stan Lee en una de sus primeras entrevistas, cuando le preguntaban acerca de qué personaje le ganaba a quién, y él dijo, quien yo decida que gane. Bueno, eso creo que es la misma mentalidad con la que Oda se maneja en cuestión del poder de One Piece. Bueno gente, esto sería todo por este video, espero que les haya gustado, recuerden, aquí su amigo Cerebro, no olviden darle like, comentar y todo esto, y si para ustedes piensan que el haki tiene algún sentido como escala de poder. Como estuve mencionando durante todo este video, esta escala no funciona a un nivel de mundo, pero es completamente genial para nosotros los espectadores, ya que hace que cada pelea siga teniendo su chispa, siga teniendo un sentido de que vaya a existir. ¿A qué me refiero con esto? En que aún puede existir algunas posibilidades en One Piece de que un debilucho, digamos un Usopp, llegue a darle pelea a un tipo a lo Barba Negra si se le ocurre algo. O que el mismo Luffy no siempre vaya a ganar, ya que aunque sea de los más fuertes,
pues realmente tiene estos picos de limitaciones como después de sus transformaciones. En cambio, bueno, en donde la escala de poder es muy fuerte, tomando de nuevo al gran papá de todos Dragon Ball, pues no hay manera que Krillin ya llegue a tocar a Goku. Así que sin más, esto es todo por este video. Recuerden darle like, me gusta y todas esas cosas. Y recuerden, gente, lávensela.